Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 79. Capítulo X. Texto del capítulo. No. Issei enganchó su mano en el cuello de la camisa de Rías. No voy a hacer eso. El diablo forcejeó contra su agarre, intentando inclinarse hacia adelante. Pero, antes de que ocurriera algo absurdo, como, por ejemplo, que su ropa se rasgara al empujarla, o que él resbalara, o algo por el estilo, simplemente conjuró una pared de mármol divino frente a ambos. No va a pasar. Vamos. Con un brazo alrededor de la cintura de Rías, el otro asegurándose de que nada se rompiera mientras agarraba un puñado de su chaqueta, el adolescente plantó los pies en el suelo y casi se echó a su amiga al hombro. Pero lo necesito. El retorcimiento de Rías no ayudaba en absoluto. Sin embargo, concentrarse en eso significaba que no se estaba fijando en su voz. Porque el deseo puro y desenfrenado era más que suficiente para despertar sentimientos muy específicos. En cambio, se dio la vuelta y empezó a subir las escaleras, ahora iluminadas por un pequeño sol que había conjurado con un hechizo tácito a la luz de las velas. No. Quiero el libro. Es un libro malo. Es el mejor libro. No voy a tener esta discusión contigo, Rías. Issei, por favor, necesito sentirlo. Sus alas se desplegaron, sus extremidades correosas surgieron de la espalda del pelirrojo y lo abofetearon varias veces. No, de verdad que no. Esto es una tontería de película de terror. Cualquier otra respuesta se convirtió en una multitud de gemidos y quejidos, Rías aleteando con todas sus fuerzas, su magia aumentando hasta el punto de estallar a su alrededor mientras intentaba escapar de su agarre. Pero Issei era inteligente y se aseguró de que no se le escapara. Casi. Estuvo bastante cerca más de una vez. Pero, con suficiente esfuerzo, logró inclinarse hacia el demonio volador y opuso una resistencia bastante considerable. Tanto que tuvo una idea. Después de todo, Rías simplemente iba directo hacia adelante, así que si quería hacer algo un poco tonto, bueno, solo tenía que girar. Grito de aullido. No fue un ataque potente, ni siquiera particularmente preciso, pero al lanzarse hacia un lado, logró girarse repentinamente, junto con su prisionera. Esto significaba que Rías seguía haciendo todo lo posible por zafarse de su agarre, solo que apuntaba hacia la entrada de la escalera. Y la soltó. ¡Uy! Cayó rodando, terminando con su falda en las manos, su amiga saliendo disparada hacia lo alto de las escaleras, y él allí de pie, agradeciendo al Grimorio original por darle a sus descendientes genes realmente buenos. Y ahí estaba la prueba, en la superrealidad de alta definición que solo podía surgir de las tonterías que hacía. Todo porque Rías estaba iluminada con perfecta claridad por su luz conjurada, sus alas extendidas y un aura radiante rodeándola mientras ascendía del pozo de oscuridad en el que él permanecía atrapado. No me importa si los demonios no tienen genes o que, esto está guardado. Guardado en el almacenamiento en la nube nirvana permanente de grado ultra alto. Porque era un hombre joven y esto era glorioso. Aún así, había un libro que parecía estar prácticamente temblando de rabia. Podía sentir lo enojado que estaba por ser negado a través de su pared. Y más que eso, podía sentir exactamente lo fácil que sería darse la vuelta y ensartar la maldita cosa. Pero no era su libro, su enemigo, su presa. Esto era parte de la historia de Gremory, incluso si era un idiota por intentar tentar a Rías. Así que se obligó a empezar a pisotear hacia la entrada. Y sobre todo esperaba poder explicar qué había pasado y por qué el señor Seopticus tenía una losa nueva de mármol mágico en su estudio. Quería ser un buen invitado. Por suerte, al llegar a la entrada de la cámara oculta, aún con la ropa de Rías en las manos, descubrió que su amiga había recuperado casi por completo el sentido. Sé que me volví un poco loca, empezó Rías. Pero, levantó la vista del lugar donde se había estrellado contra una torre de libros. Si querías desnudarme, podrías haberlo pedido. Tragó saliva, pero no apartó la mirada. Sí. La voz de Issei se quebró un poco. La próxima vez. Le ofreció su ropa y no le gustó que pusiera los ojos en blanco y se levantara. No va a morder. Vamos, rey del harén. ¿Vas a mirar?
Con una mueca, se obligó a asentir. El estudio de tu padre, graznó el rey demonio. De verdad que no quiero mirar. Rías resopló. Me parece bien. Sería un poco incómodo que alguien me pillara. Recogiendo su ropa, se vistió rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. Se oyeron unos leves pasos mientras sus dedos se ajustaban la falda por última vez y luego, una tos. Parecía sacado de un manga ecchi. El chico, agarrándose los pantalones. La chica, poniéndose la ropa a toda prisa. Y el padre, de pie junto a la puerta, pilló a dos adolescentes con cara de estar a punto de hacer una estupidez. La coincidencia hizo que Issei se preguntara por un momento si el universo cobraba un precio por ver a la heredera Gremory en todo su esplendor. Incluso la suerte de una campeona y tenía límites, al parecer. Papá. Ah, señor, no parece. No parece que... gimió Issei. Bueno, parecía que estaba a punto de liarse con su hija, ¿eh? Dentro del estudio del hombre, nada menos. Si hubiera sido un manga ecchi, estaba bastante seguro de que esta sería la parte donde el padre sacaría una espada e intentaría castrarlo como castigo. O eso o una escopeta para obligarlo a casarse con la hija a la que había deshonrado. Porque me parece que he encontrado a mi querida hija a punto de tener una aventura ilícita con un enemigo de la raza demoníaca. Bajo el techo de su padre, nada menos. Así que así murió Issei, ¿eh? Supongo que lo que dijeron sobre la muerte de Campione finalmente salió a la luz. Podemos explicarlo. Rías, al parecer, debía de estar pensando lo mismo mientras intentaba apaciguar al mayor de los Gremory. Aunque no estaba seguro de qué podría decir ella para arreglar la situación. Muy bien, entonces solo haré una pregunta. ¿Y eso es? Y ahora se cernía amenazante sobre ellos. Estaba a punto de preguntarle a Issei si estaba listo para morir. Fue así como se activó su bandera de la muerte. Issei no podía decir que su vida no fuera un precio digno de pagar por la escena que contemplaba, pero eso no significaba que quisiera pagarlo. Rías, ¿sabes cuántas habitaciones libres tenemos en la biblioteca? Era una pregunta capciosa. 23. 38, Rías. Lo que significa que había, precisamente, otras 38 habitaciones que podrías haber tomado para tu uso privado y ahorrarnos esta molestia. La verdad es que es como si ni siquiera intentaras esconderte. Tu madre y yo no te hemos enseñado nada sobre cómo organizar una cita secreta. Issei se había colado en otra dimensión por error, porque estaba bastante seguro de que la conversación no debía terminar así. Los estaba regañando, claro, no por parecer estar a punto de ligar en secreto, sino por hacerlo en la habitación menos efectiva para hacerlo. Solo estábamos mirando tu colección, padre, nada más. De alguna manera, la insinuación de que había cometido un error era más irritante que la suposición de que intentaba ligar con un chico en secreto. ¿Así funcionaban las casas de los demonios o acaso los Gremory se adelantaban a la moda? Issei empezaba a sospechar que la respuesta era ambas. Claramente, mis textos sobre la metodología paracelsiana eran tan absorbentes que no se dieron cuenta de que estaban a medio desvestirse. Me siento a leer mi tratado sobre ellos mientras te quedas en ropa interior. Papá. No. No íbamos a ensuciar tus libros. Lo prometo. Su ira se había convertido en súplica y su padre, Lord Seoticus Gremory, simplemente sorbió por la nariz. No creo que sea así. Eso habría sido imperdonable. El hombre realmente parecía ofendido ante el pensamiento. Ah, ya entiendo. Soy Alicia y esto es el país de las maravillas. El sentido común, poco común, se trastocó por completo en el inframundo. Sí. Era totalmente sensato. La verdad es que, todavía lo noto. ¿Podemos llevar esta conversación a otro sitio? O al menos pedirle a tu padre que... Mordiéndose el labio, la heredera se mostró visiblemente dividida durante un instante, mientras su padre simplemente arqueaba una ceja. Esperando con ansias la decisión de su hija, Issei empezó a rascarse el cuello y a dar golpecitos con el pie. Sí. Vamos. Papá, por favor, vuelve a colocar las defensas alrededor de Lars Gremory. No funcionan para nada con Campione. Literalmente, las atravesó y yo ni siquiera me di cuenta de que las hubiera. Rayos. ¿Dices que las atravesaste?
Sí, señor, eran transparentes. Transparentes como transparentes, opacos. Había algún tipo de energía saliendo de detrás. Casi transparentes. ¿Qué porcentaje dirías que alcanzó la transparencia? ¿Y había más iluminaciones en el lugar del hechizo? ¿Algún símbolo o marca evidente? No, solo parecía una estantería fantasmal y transparente. Pensé que era para libros de fantasmas. ¿Libros de fantasmas? Absurdo, pero, no, espera. Podría ser una idea genial. Vincular el conocimiento inherente almacenado en los tomos con un eco de la resonancia emocional y mística que transmite el tomo. Podrías usarlo para almacenar conocimiento dentro de una secuencia repetida de manifestaciones, cambiando el contenido del libro según el contexto y. Rías simplemente lo agarró de la mano y comenzó a arrastrarlo, ignorando las divagaciones de su padre, quien comenzó a dibujar rápidamente círculos rituales en pergamino. El más joven de los dos pelirrojos estaba más que ansioso por evitar cualquier castigo real. Issei solo pudo observar, paralizado, cómo el señor de la casa era llevado como un niño por su propia hija. Le tomó unos instantes, pero encontró su escritorio principal y le puso un bolígrafo en la mano mientras Issei permanecía de pie, incómodo, a un lado hasta que Rías regresó. Su padre, cómodamente instalado en su propio mundo, garabateaba felizmente en trozos de pergamino flotantes. ¿Estará bien? Padre está bastante absorto en la investigación y aplicación de la magia más allá del poder demoníaco. Es su afición. Cuando empieza, puede tardar horas o días en calmarse. Días. Una persona normal ya se habría desmayado. Entonces no estamos en problemas. La pelirroja frunció el ceño, antes de que su rostro recuperara una sonrisa plácida. Dudo que lo fuéramos. Aunque seguro que mi madre vendrá a acosarme más tarde para regañarme por nuestra supuesta cita. Me tienta mentir y decir que estábamos a punto de subirnos a la mesa solo para ver su reacción. Claramente entre molesto y travieso, el pelirrojo no parecía tener problemas en planear cómo sacar el máximo provecho del malentendido. Le dio tiempo a mirarlo boquiabierto y sonrojarse. Ahora mismo sonaba como una princesa consentida. Era demasiado para su pobre corazón. Necesitaba un cambio de tema. De verdad me refiero a ese libro de abajo. Ya sabes, el que te hacía actuar de forma extraña. Parecía realmente importante. Te refieres al Ars Gremori. Era un grimorío, ¿verdad? Lo supe con solo mirarlo. Eran malas noticias. ¿Acaso la familia de Rías no sabía lo peligrosos que eran? Con un solo error, un dios hereje arrasaría la mansión. Es el libro familiar. Mi tatarabuelo lo selló. ¿No es cierto? Entrecerró los ojos, confundida, y pensó. Alguien, en algún lugar, hace mucho tiempo, encontró al dios maligno Gremorio o algo así y lo encerró. Dudo que sea un dios maligno normal a estas alturas. Issei se frotó la cara. Entonces, ¿por qué la advertencia estaba en japonés moderno? No lo está. Rías resopló. Los demonios tenemos nuestro propio idioma. Solo lo leíste en japonés. ¿Magia? Sonrió con dulzura y con suficiencia. Magia. ¿Y no sabías que el libro estaba aquí? Casi lo abres, ¿sabes? Si no te hubiera detenido. Apuesto a que nos habríamos metido en un buen lío, sí. La verdad es que ni siquiera estaba seguro de lo que estaba mirando hasta que fue demasiado tarde. Se supone que no debo ver ese libro hasta el día en que se supone que me tome en posesión como jefe de la familia Gremori. Eso despertó su interés. ¿Sí? ¿Para qué usan ese libro? Un rito de paso. Se supone que cada futuro jefe de la familia Gremori debe ponerse a prueba contra el Ars Gremori y, al derrotarlo, demostrar que ha madurado por completo. ¿Significaba eso que cada persona que encabezara la familia era tan fuerte como un dios hereje? La pregunta debía de ser evidente en su rostro, porque se ganó una mirada cariñosa del pelirrojo. Estoy seguro de que el hereje interior se habría desatado hace mucho si fuera tan poderoso como lo fue originalmente. Lo suficientemente fuerte como para servir como prueba de fuerza, pero no del todo irrazonable dada nuestra susceptibilidad al poder divino. Bueno, eso era menos peligroso entonces.
Pero incluso entonces, a Issei no le gustó la forma en que Rías casi había abierto ese libro. Ahora parecía tan segura, incluso sin miedo, pero él notaba que algo no encajaba. ¿Y tendrás que luchar contra eso algún día? Si me convierto en Lady Gremory, sí. Aunque ahora parece una ocurrencia tardía comparado con el artículo genuino. ¿Artículo genuino? Estás hablando de Atenea otra vez, ¿verdad? Ella tampoco está al máximo de su poder, ¿verdad? Mientras tengas esas autoridades que supuestamente quiere recuperar. Eso no la haría diferente de la Gremory atrapada en ese libro. Quizás sea incluso más débil que Lars Gremory. Un peldaño hacia el que puedo construir. Issei no estaba seguro de estar de acuerdo. De hecho, no estaba seguro de creer que Rías realmente entendiera en qué se estaba metiendo y que no había hecho suficientes preguntas. Incluso sellado, limitado y debilitado, un dios maligno podía ser peligroso y tener poderes realmente extraños. Después de todo, los más débiles con los que había luchado habían sido más que capaces de destrozar edificios enteros con solo fuerza física. Algo que un grupo de demonios llevaba tiempo usando como prueba. Como mínimo, debería saber exactamente qué trucos usar para contrarrestar a Rías. Aún así, forzó una sonrisa. Issei era incluso más nuevo en el mundo de la magia que ella, así que quizás se le escapaba algo obvio. Sus preocupaciones podían esperar hasta después del campamento. Además, todavía tengo que luchar contra Milikas, quizás entonces pueda hablar de mis preocupaciones. Gruñendo mientras alzaba un gran paquete de útiles escolares, Akeno reconsideró vagamente la oferta de Ena de acompañarla al entrenamiento físico matutino. Pesaba solo unos 100 kilos y se esforzaba por cargarla. Koneko, en cambio, llevaba un pequeño edificio a la espalda mientras maniobraba la casa prefabricada hacia su destino final. Kiba la ayudaba colocando los marcadores rúnicos adecuados para suavizar la repentina aparición de, bueno, un edificio entero. Tenían que darse prisa, pronto llegarían unas 40 personas. Y a Rías y Sona les gustaba ser representativas. Con este tipo de paisaje, no se puede hacer mucho. El páramo del destructor se alzaba imponente, elevándose sobre ellos mientras el sol del mediodía coronaba el cielo, apenas asomando por la punta de las enormes agujas de hielo que salpicaban el paisaje. Vientos gélidos soplaban más allá del límite de seguridad y se adentraban en la zona donde el Consejo Estudiantil de Kuo aún estaba entregando los materiales de construcción para el campamento. Al fin y al cabo, era una empresa conjunta. Una en la que ninguna de las herederas quería aceptar ayuda. Lo que significaba que sus nobles estaban a cargo de todo el proceso. Para su disgusto, es fácil para ellos decirlo. No son ellos los que tienen que lidiar con estar cerca de esta cicatriz en realidad. Levantó la vista mientras sentía un hormigueo en la columna y el corazón le latía de repente un poco más rápido. Respiraba con dificultad y se le erizaba el pelo. Incluso el mundo parecía volverse un poco más azul a medida que sus pupilas se adaptaban. Una sensación extraña para un demonio, sin duda. O tal vez fue un momento único de conciencia cósmica provocado por su desafortunada ascendencia. Aunque, independientemente de dónde viniera la sensación, la reina no pudo evitar mantenerse erguida, girando la cabeza en una dirección aleatoria, mientras un escalofrío le recorría la espalda y una mano fantasma le apretaba el corazón con una fuerza despiadada. Era una sensación bastante ominosa, como si cada instinto de su cuerpo le advirtiera que ese no era un lugar seguro. Algo peligroso acechaba allí. Akeno. La reina, sin embargo, no podía entender qué lo causaba ni de dónde provenía. Lo único que Akeno sabía era que probablemente debería estar muy enfadada o muy asustada. Probablemente ambas cosas. Akeno. Apartando sus pensamientos, se giró hacia un lado, donde Kiba estaba de pie. El caballero rubio parecía preocupado, pero no de la misma manera que ella. Más bien, probablemente no podía sentir lo que Akeno acababa de percibir. Ara, lo siento. Creo que me quedé en blanco por un momento. Si estás segura. Ella ladeó la cabeza y sonrió, pero el caballero no pareció creerla, pero asintió con la cabeza. Siempre pensaba que si algo preocupaba mucho a alguien, lo diría. Aunque, considerando la frecuencia con la que predicaba con el ejemplo, bueno, Akeno no haría comentarios al respecto. Había cosas mejores de las que hablar. Ahora, ¿dónde estábamos?
Quería preguntar si había algo en particular que necesitáramos preparar para nuestra excursión. Ya has estado aquí antes, ¿verdad? Sí, una vez. Akeno hizo una mueca, mirando fijamente el glaciar antinatural que había detrás por un segundo. Fue una experiencia completamente desagradable. Demasiado frío para mi gusto, no había mucho que hacer ni mirar. La sensación de divinidad allí también era espantosa. Nada buena para la piel. Sus palabras eran un poco distantes. Pero era difícil no sentir asombro al pensar en ese maldito lugar. Lo que quedaba de Cocytus se derramó del sello roto. Las almas 3 veces malditas de grandes traidores eran lo único que sostenía el lago, antaño congelado, ahora un inmenso carámbano suspendido sobre la nada. ¿Cómo llegó algo así tan cerca de nuestro territorio? Era una pregunta válida. El espadachín la formuló con cierta vacilación. El muro no era un tabú, pero, bueno, no era algo de lo que se pudiera hablar a la ligera. Sobre todo cuando la gigantesca, dentada y del tamaño de una cordillera había sido, hace muchísimo tiempo, un frente tormentoso embravecido. Un cataclismo divino con el potencial de sumir a un mundo entero en una era glacial interminable. Porque fue Circe quien lo detuvo. Akeno se encogió de hombros. Suena tonto, pero es la verdad. ¿En serio? Bukchou nunca lo explicó del todo. Koneko se unió a ellos, con la espada de Kiba apoyada en sus rodillas, mientras les ofrecía a ambos cuadrados de chocolate que había traído del mundo humano. Sospecho que nunca le han contado todo. ¿Y tú sí? La sorpresa de Kiba podría haber sido útil, pero era sincera, así que simplemente le dedicó una leve sonrisa. Pregunté. Eso fue todo lo que se necesitó para descubrir la verdad sobre la casi extinción de los demonios. O bueno, un desastre natural de tal magnitud que podría haberlos aniquilado a la mayoría. Así era la naturaleza del destructor. Fue repentino. No esperaban un ataque. De hecho, muy poco del relato original está intacto. Pocos supervivientes y menos registros que se pudieran extraer de un lugar tan maldito. Lady Greyfia me explicó por qué era fundamental que Rías no se pusiera a prueba e intentara vencer esa amenaza hasta que hubiera superado a su hermano. Su sonrisa reconfortó a los otros dos mientras susurraba. Algo que está muy, muy lejos. Ninguno de los dos reaccionó a su broma, pero no importaba. No debían hacerlo. Era más bien un reconocimiento de la verdad y una admisión de que la propia Akeno se alegraba de no tener que entrar pronto en una casa de la muerte. En cuanto a las historias, son casi todas ciertas. Lord Lucifer luchó contra el destructor, Lord Belzebú luchó contra la tormenta, Lady Leviatán lo congeló todo, mientras que Lord Ajuka dirigió sus hechizos al máximo efecto. Incluso la afirmación de que Lady Leviatán se bañó en el lago helado es, más o menos, cierta. Pero no, captó todos los matices. La semicaída recordó lo que le habían enseñado. Y como la mayor parte de la teoría la había superado. Pero sobre todo recordó la sencilla explicación de por qué Lady Greyfia había sido derrotada por Lady Serafal. Déjenme decir que su reputación como la más débil de los 4 satanes no comprende que los 4 se ven como iguales por una buena razón. El Leviatán había bebido el mar y, al igual que los demás, quemó su cuerpo para liberar su verdadero poder. Todos eran superdemonios a su manera. Y todos estaban igual de locos. Aún así, incluso con todo su poder y todo lo que hicieron ese día, eso permanece. No necesitó señalar a lo lejos, surcando los cielos, cerniéndose sobre un mundo entero y exigiendo el reconocimiento absoluto de todos los que lo contemplaban. Ahora mismo está sellado. Y pasarán millones de años antes de que se descongele. La esperanza es que el señor Ajuka encuentre la manera de arrojarlo de forma segura al Ginnungagap o disipar su magia sagrada antes de eso. Era obvio que, de no hacerlo, la masa de energía probablemente se liberaría de nuevo. Y si no contaban con defensores como los 4 satanes para detenerlo, bueno, no soportaba pensarlo. Es difícil creer que Issei esté al mismo nivel que alguien así. Akeno suspiró, compartiendo el sentimiento. El asesino de dioses podría no haber sido tan cercano a ellos como lo sería un miembro de la nobleza, pero mentiría si no lo tuviera en la mayor estima posible. Lo que hacía difícil aceptar el hecho de que, en esencia, fuera un individuo menos experimentado, pero igualmente peligroso.
Creo que deberíamos considerarnos afortunados de que no inspiren otros la misma locura que el destructor. Todos conocían las historias. O mejor dicho, la historia fue reconstruida con lo poco que quedaba de quienes sobrevivieron al descenso de la Santa Doncella al inframundo con la mente intacta. Obligar a los demonios a adorarse a sí misma, fuera intencional o no, bueno, dejó huella en la memoria de la gente. Creo que deberíamos considerarnos afortunados de que ella no sea de las que repiten las visitas. ¿Crees que Issei podría llevársela? ¿A qué no se encogió de hombros? No sé ni de cerca lo suficiente como para hacer ese tipo de juicio. Solo estoy uniendo rumores sobre el tercer campeone. Por lo que me han dicho, le dio una buena pelea a Luoao. Y ella era incluso mayor que Aisa, así que quizá nos sorprendería. Así era la naturaleza de los campeones, con quienes Kiba se familiarizaba poco a poco. Desde peligrosos maníacos sedientos de sangre como Luoao y Salvatore Doni, hasta descubrir los peligros de la demasiado pura Madame Aisa. Era como aprender sobre una serie de desastres naturales que se suponía que debía sortear de alguna manera. Casi me da miedo imaginar a Issei convirtiéndose en uno de ellos. No. Habló con Echo. Es demasiado simple. Si tuviera un poder así, lo usaría con algo tonto. Como hablarle a las tetas. Akeno y Kiba se giraron hacia la chica, que se servía un gran vaso de leche, y la vieron encogerse de hombros. Es un pervertido. Pero eso no significa que sea malo. Probablemente haría un palacio para los pechos y la gente lo veneraría allí. Akeno cerró la boca. ¿En serio? Eso no suena del todo descabellado para un rey demonio. Era una noche fría, igual que había sido un día frío. Arriba, en el cielo brillante, sus ojos reflejaban las extrañas constelaciones de este mundo extraño y desconocido. Encaramada en un balcón helado, el crepitar de un fuego cercano era el único consuelo que sentía mientras observaba el páramo y las luces a lo lejos. Como luciérnagas en un jardín iluminado por la luna. Solo que no se oían grillos cantando ni el susurro de las hojas al viento, solo el hielo silencioso del páramo que parecía extenderse kilómetros, sin importar en qué dirección mirara. Ni siquiera los sonidos de una ciudad perturbaban sus pensamientos, ni el ruido de botas, el murmullo de voces apagadas, ni los gritos y alaridos que habían sido una intrusión tan repentina en su aislamiento. Solo la escarcha y el frío eran sus compañeros. Los humanos no estaban adaptados a entornos tan hostiles sin herramientas ni preparativos. Y la mayoría no habría sobrevivido a la hora, y mucho menos a los pocos días transcurridos desde su llegada. Sin embargo, incluso en las profundidades más oscuras y frías, el Señor proveerá. Estaba lejos de ser una oración propiamente dicha, y más bien parecía una declaración de fe. Pero una que provenía de su corazón, y la calidez de la divinidad la invadió. Su padre la consolaba incluso ahora, mientras las brasas cálidas volvían a la vida y disipaban la oscuridad por unas horas más. Espigas de trigo y arbustos frutales se abrían paso entre las grietas del suelo, resistiendo el frío gélido como si quisieran entregar la riqueza de la tierra en sus manos expectantes. ¡Qué lugar tan extraño! Dando un mordisco al melocotón, contempló su situación en soledad, con las piernas balanceándose. Unos días atrás, se había encontrado alejada de su hogar en plena noche durante un tumulto en la ciudad. Arrastrada a las calles vacías de la ciudad, luchó como pudo, impotente como había estado ante sus captores durante esas horas oscuras. Había habido un hombre herido. Había ido a curar a alguien a quien creía abatido durante la lucha. Pero antes de que pudiera hacerlo, llegaron sus protectores. Siguió la lucha, gritos, destellos y palabras que no entendía la dejaron aturdida y con la mente entorpecida. Pero cuando él maldijo y la agarró de una forma que le puso los pelos de punta, rezó con todo el fervor de su mente. Siguieron más luces, una mujer de piel oscura, una sonrisa y un aura como la de una sierva del Señor, y entonces, bueno, no lo recordaba. Sus oraciones fueron escuchadas y, en cambio, se encontró caminando por la tundra helada. Aunque llamarla tundra sería un nombre inapropiado. Es más como si el hielo hubiera tallado la forma de una ciudad. Nada que ver con Roma. Pero ¿qué otra cosa podría ser esta vasta ciudad?
con edificios más altos de lo que jamás hubiera imaginado, puertas que se elevaban 100 metros o más, techos abovedados y cámaras que podrían haber albergado a 10.000 almas, y vastas calles y bulevares de hielo roto y azotado por el viento. Era un lugar de gigantes. Pero allí, junto a su pequeña fogata, estaba toda la vida que había encontrado. Oh, Dios, ¿qué debo hacer? Aún no había encontrado el camino de vuelta a casa, y temía que quienquiera que hubiera intentado llevársela estuviera al acecho, buscándola entre los edificios helados. Era suficiente para impedirle relajarse del todo, y el sueño había sido, como mínimo, inquieto. Sin embargo, se negaba a ceder a la desesperación. Quizás sería mejor ir hacia las luces en la distancia. ¿Serían las personas allí las mismas que intentaron llevársela? ¿Serían completos desconocidos que la veían como una intrusa? ¿Podría siquiera arriesgarse a alguna de esas posibilidades? Esperar tampoco era una opción. No quería comida, agua ni refugio, pero pocos soportaban la soledad. Y deseaba con todas sus fuerzas poder abandonar aquel paisaje devastado y regresar al mundo humano. Cualquier cosa serviría en este momento. Juntándose las manos, dudó mientras palabras familiares amenazaban con salir a la superficie, preguntándose qué podía pedir en esa situación. Si la escucharían desde aquel mundo lejano. Una señal, una revelación. Y fue entonces cuando una hoja, verde y nueva, con un frío que la rozaba en los bordes, pasó flotando. Tan grande fue su sorpresa que jadeó, poniéndose de pie, con el vestido en las manos, mientras observaba con asombro cómo un vendaval ártico dispersaba algunas motas verdes en la distancia. Reconoció una señal y dio gracias, sonriendo y comenzando a moverse. Bendito sea el Señor. Se oyó un estruendo y un crujido en la distancia, porque Él me guiará a verdes pastos. La corteza nudosa de un árbol antiguo comenzó a abrirse paso a través del glaciar, y nada me faltará. La luz parecía reflejarse en las motas de rocío que ahora se acumulaban en un jardín lejano, porque Él es mi pastor. Sus pies, calzados con zapatillas, no resbalaron sobre el hielo. El mismo suelo la sostenía mientras corría, y estoy protegida en su abrazo. La sorpresa la detuvo una vez más, al ver a una joven de piel oscura descansar entre las ramas del verdor. Un suave claro del bosque brotaba a su alrededor mientras el clima ártico revelaba hacia dónde miraba. Hola, querida. ¿Quién eres? Con ojos sonrientes y una dulzura en cada movimiento, la mujer sentada se levantó y extendió los brazos. Asia sintió un instante de vacilación que la invadía. Esta mujer era peligrosa, aunque parecía brillar con luz sagrada. Oh, Señor, por favor, protégeme.